invitación a esta presentación de resultados de una investigación de José Arias. Él estudia en la British Columbia de Canadá. No obstante, su trabajo de terreno lo estuvo realizando acá en Curacautín y asociado al Instituto de Estudios Indígenas. Entonces, en ese entonces el estudio indígena y de culturales. Hoy día viene a ser también parte de la devolución de ese trabajo que estuvo realizando, también para darnos a conocer su investigación. Así que, bueno, primero va a presentar José sus resultados y luego estos van a ser comentados. Tenemos dos miradas académicas, por así decirlo, especialistas que trabajan los mismos temas, que es Gonzalo Bustamante, también con estudios de doctorado en Canadá, y Jimena Cuadra, que también está por esas tierras, parece que ya Canadá está, tiene algo. Y después vamos a tener también los comentarios de Alberto Duramil, que es el lonco de Radarco, que es el territorio donde José también estuvo realizando su investigación, de manera que tiene una mirada de distintas perspectivas. Así que nada, solo dejar invitar a José a que presente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día acompañándonos. Bueno, quiero partir agradeciendo al Instituto, a Natalia, por haberme recibido en 2016 cuando vine a hacer mi trabajo de campo, y también a todas las comunidades que me apoyaron, especialmente a Alberto y Miguel, por todo su apoyo. Hoy día voy a dar, es como una breve descripción de los resultados de mi investigación, y englobado principalmente en el tema de la espiritualidad y el cambio climático. El cambio climático, como todos saben, está booming por todos lados, es un tema súper caliente y todos estamos hablando de cambio climático, pero no es en verdad el centro de la investigación. Por hoy día esto es lo que voy a estar más o menos describiendo: breve descripción de la investigación, los objetivos, cuál es el área de estudio donde yo estaba trabajando específicamente y cuál es el enfoque de la investigación. Y después voy a estar dándole la un ratito con los datos y el análisis de datos y los resultados que produjeron esos datos. Este es el principal objetivo de la investigación, que es entender el proceso que experimentan las comunidades en su adaptación a los cambios que se experimentan en el paisaje, a nivel político y territorial. Aquí dice cambio climático, pero como es una investigación que está evolucionando en el tiempo y que va creciendo y va cambiando y se va modificando, lo que en verdad voy a describir son cambios en general, no solo cambio climático. Y para responder a esto, me hice esta pregunta, que es cómo el pueblo mapuche, cuyos medios de vida están constantemente afectados por conflictos de tierra, ese es el contexto de esta investigación, se adaptan a los cambios. ¿Ya? Específicamente, ¿dónde estuve trabajando yo? En la comuna de Curacautín, en la región de la Araucanía. Y como podemos ver en este mapa, es un área donde se traslapan o se intersectan diversos intereses. Por eso vemos distintos colores aquí que representan, por ejemplo, el verde. Representan las plantaciones forestales. No es bosque nativo, son solo plantaciones forestales. También, por ejemplo, los títulos de Mercedes de las 4 comunidades ancestrales que están localizadas en Curacautín, y esto en púrpura son terrenos que se han recuperado. ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque de la investigación que estoy realizando? Bueno, se enmarca en la investigación indígena, o sea, está informado por métodos indígenas, y integrando a estos métodos la teoría fundamentada. Traté de buscar la traducción y eso es lo que me parece, teoría fundamentada, en inglés grounded theory, pero ese es el enfoque de la investigación. ¿Y por qué estoy usando ese enfoque y particularmente Chalmers? Hay 3 variantes principalmente de la teoría fundamentada. Yo estoy utilizando Chalmers principalmente porque quiero mantener las voces de los participantes de la investigación, de los colaboradores de la investigación, vivas.
que esas voces informen la construcción de la teoría y además yo como individuo también formo parte de esa investigación. Yo hice mi terreno en Curacautín en el año 2016, entre abril y junio. Principalmente realicé entrevistas en distintas comunidades que ya les voy a describir cuáles son. De estas comunidades son 3 comunidades ancestrales de Curacautín y 2 comunidades que han sido relocalizadas principalmente por la adquisición de terrenos a través de los fondos que ofrece la CONADI. Eso además se suma a visitas a otros territorios fuera de Curacautín, como por ejemplo Temucuicui, Talpihue, Pelehue, Villapeflores en Pitrufquén y Puerto Saavedra. Y además también hice alguna visita al archivo indígena de la Araucanía y también en la CONADI, y logré conseguirme algunas coberturas de sistemas de información geográfico con datos, por ejemplo, de los terrenos que se han recuperado. Y esa parte fue súper difícil porque no estaba en público y la persona que está a cargo de eso no estaba en la oficina, estaba con licencia, y ya casi al final de mi terreno logré llegar a ella y me ayudó y me pasó esa información, y ahora, por lo que vi, ya es público. Pero en ese momento todavía no estaba publicada la información. Y ahora más específico, estas son las comunidades con las que estoy trabajando en Curacautín. En azul, en los círculos azules, son las comunidades ancestrales: Liempi-Colipi, Venancio Huenchupán, Iquilape López. Y en rojo están las que han sido relocalizadas a Curacautín, Pancho Curamil y Villapeflores. Como vieron en la diapositiva anterior, hice una visita a Villapeflores, en Pitrufquén. Es una de las comunidades que fue relocalizada a Curacautín, pero que todavía no se ha venido a vivir acá. Entonces es un caso bien especial. Ellos son de Pitrufquén y fueron relocalizados a Curacautín. Como podrán imaginarse, un cambio de territorio bastante grande, donde las actividades, por ejemplo, económicas que ellos realizan también son bastante distintas. Pero después vamos a dar más detalles de cuáles son los factores que impiden, por ejemplo, que estas comunidades se vayan a vivir a esos territorios. Ahora, entrando más a la parte de cómo estaba analizando los datos y del método de análisis de datos, luego de realizar las entrevistas, son entrevistas en profundidad, bastante largas, de 1 hora, 1 hora y media, y el análisis de estas entrevistas es a través de Ground Theory o teoría fundamentada, por lo que estoy analizando la entrevista entera. No estoy buscando temas específicos que me ayuden solo a responder las preguntas que tengo, sino que estoy analizando las entrevistas completamente a cabalidad, y para eso estoy estoy codificando las entrevistas utilizando un software o un programa de computación que se llama Envivo, que por lo demás es bastante útil si es que no lo han escuchado, para análisis de datos. ¿Y qué implica esto? Desde las entrevistas, ver cuáles son los temas que emergen de esas entrevistas, y aquí, solo para darle un ejemplo, esta es una entrevista. La entrevista yo la grabé en audio y la transcribí. Luego de que hago eso, viene el análisis de datos y empiezo a seleccionar todo el texto y crear código. Esto era al principio, hace casi 1 año y medio, pero después ya cuando me puse las pilas y tuve el tiempo para seguir con el análisis de esos datos, esto es lo que tengo ahora. Y eso es para una entrevista. O sea, más de 100 códigos o temas que emergen de una sola entrevista. De esos temas principales o los códigos más grandes, que fueron aunando códigos más específicos, está, por ejemplo, descripción de los cambios que las comunidades experimentan en sus territorios. Por otro lado, hay un gran tema que es la cosmovisión mapuche. Eso incluye, por ejemplo, la espiritualidad, la descripción, el mundo, no munco, y la colonización y el impacto que ha tenido esta, en este caso, en la espiritualidad. Y por último, la recuperación de los territorios. Hay muchos más temas, pero por el tiempo, para hoy día elegí estos 3, que son los que tienen mayor cantidad de referencias o de texto
en las entrevistas que hablan acerca de estos temas. Ese es el N que tengo aquí. ¿Ya? A veces no es muy significativo porque algunas personas pueden hablar muchas veces de un mismo tema, pero es solo para referencia. Y para empezar al revés, no empecé desde el más importante o el que tiene más referencia, sino que empecé con el que tiene menos referencia, pero que aborda el tema de hoy día, que tiene que ver cómo se perciben los cambios. Voy a hablar solo brevemente de esto, y hay dos cosas que son marcadas en cómo las personas experimentan estos cambios. El primero es cómo ven las estaciones. Y aquí dice, por ejemplo, que las estaciones ya no son estaciones definidas, y esto es una cita de la misma entrevista, y dice, por ejemplo, las estaciones son diferentes, solo hay dos estaciones. Por ejemplo, invierno y verano. No notan mayor diferencia en esas estaciones. Y por ejemplo otra, los inviernos, y esto no es solo aquí, también, por ejemplo, pasa alrededor del mundo, los inviernos antes eran mucho más crudos. Yo también hice mi investigación de magíster en Canadá con comunidades indígenas allá, en un tema parecido, y el mismo problema, se podría decir. Los inviernos siempre han sido mucho más crudos que lo que son ahora. Ejemplo de eso, por ejemplo, es mayor precipitación de nieve, más frío, más largo el invierno, y cosas por el estilo. Y la otra es la escasez de agua muy prolongada. Y esta escasez de agua es para consumo humano, consumo animal, incluye también desaparición de fuentes de agua y también acceso al agua. Y aquí en estos dos temas hay otros factores que también entran en juego, porque la desaparición de fuentes de agua no es solo un efecto del cambio climático, no se puede solo culpar el cambio climático de que no tenemos agua, también es por las prácticas, ya sea agrícolas o forestales, que van cambiando el paisaje. Por ejemplo, la destrucción de bosque nativo, reemplazo de bosque nativo para establecer plantaciones o cultivos agrícolas. Entonces no podemos cargarle la mata solo al cambio climático. Es la respuesta más fácil, pero no es solo el cambio climático. Así que no crean que que ese es el mensaje que yo quiero dar. No es solo el cambio climático. Y en cuanto al agua para consumo humano, esta es una de las comunidades de Curacautín, que todos los días lunes, por ejemplo, le van a dejar agua a la comunidad. Son cerca de 110 familias, y esto lo manda la municipalidad. Pero yo me preguntaba, pero ¿y si tienen el río al lado? ¿Por qué no ocupan agua del río, por ejemplo? Pero ahí entramos en otra arena, porque necesitas tener derechos de agua para poder ocupar agua del río. Muchas de las comunidades no tienen los derechos de agua. Entonces, hay agua, pero no tenemos acceso a esa agua, o ellos no tienen acceso a esa agua. Bueno, ahora me voy a saltar un poquito al otro tema de hoy día. Esta es una representación súper simplista de la espiritualidad mapuche, pero me gusta ocuparla porque tiene muchos nexos con la espiritualidad de las comunidades indígenas con las que yo trabajé en Canadá. ¿Ya? Se asemeja mucho a esta relación circular donde la conexión de las personas con la dimensión o el mundo espiritual es a través de los espíritus de la naturaleza. En este caso, en la comunión mapuche son los ñen, y en la comunidad indígena con la que trabajé en Canadá, por ejemplo, son los animales. ¿Ya? Los animales representan esos espíritus de la naturaleza que le enseñan a la gente en cómo comportarse y cómo convivir con la naturaleza que los rodea. Entonces, mantengamos eso en la cabeza, porque después viene otra diapositiva que la va a ocupar. Entonces, esto es el resultado del análisis de la entrevista. Se ve un poquito enredado, pero yo lo puedo ayudar a seguir este diagrama. Yo tengo en el centro los ñan, o estos espíritus de la naturaleza.
y arriba empiezo por la colonización, un tema específico. Dentro de la colonización hay un subtema que se llama reducción del mapuche. Reducción en términos territoriales, ¿ya? Despojo de tierras, por ejemplo. Y por otro lado, el impacto de los cambios, por ejemplo, en el paisaje. Esto es plantación de árboles exóticos, ¿ya? Entonces estoy viendo cómo la reducción del mapuche a través de la explotación, por ejemplo, la reducción del mapuche, de las comunidades mapuche, llevó a la gente a tener una necesidad de explotar el bosque o la naturaleza, principalmente porque era algo que hacían los colonos, pero también por necesidad de generar recursos. Entonces, por un lado tenemos también la explotación de la naturaleza o impacto en el paisaje por el reemplazo de bosque nativo para el establecimiento de plantaciones. Entonces ahora tenemos dos factores súper grandes. Por un lado la reducción del pueblo mapuche y por el otro lado el reemplazo del bosque nativo para establecer plantaciones. Y estos dos factores afectan principalmente la existencia de estos espíritus de la naturaleza oñani. Y si eso se ve afectado, también afecta a la persona y su conexión con la tierra. Ahora, para ver esto más gráfico, la reducción del pueblo mapuche, si empezamos desde antes de la colonización, a que la tierra se tenía en comunidad o era tierra comunal. Aquí no voy a entrar en datos específicos, pero este es el proceso que me permite explicar cómo llegamos a un territorio súper reducido y una propiedad individual. Entonces, está lo que llamamos colonización interna, pero que es más conocida como la pacificación de la Araucanía. Después hubieron procesos que trataron de reformar eso a través de reformas agrarias, y de ahí llegamos de nuevo a este punto, que es la dictadura, que todos sabemos, no tengo que entrar en detalle en eso, pero sí me quiero detener en ese periodo, porque hay dos decretos que se dictaron en ese periodo que afectaron enormemente a las comunidades indígenas. Entonces, uno es el decreto ley 2568, que tiene que ver con la división de la tierra que era comunal dentro de los títulos de merced, para permitir la venta de esta tierra y por lo tanto la transformación de ese paisaje en plantaciones forestales. Y el otro decreto, yo creo que todos lo conocen bastante bien, es el decreto ley 701 para la bonificación de las plantaciones. Y como vemos acá, realmente las plantaciones en Chile representan aproximadamente el 23% del total de bosques. Si consideramos las plantaciones como bosques, las plantaciones representan alrededor del 23% del total de plantaciones o de bosques que hay en Chile. Y de esas plantaciones, el 68%, ¿saben qué es esa, no? ¿Qué especie es esa? El 68% de las plantaciones son pinos radiata y aproximadamente el 20 y tanto por ciento son plantaciones de eucalipto. Entonces estos dos decretos son terribles en términos de cambio en el paisaje. Con toda esta historia, entre la reducción del pueblo mapuche en su territorio, más los cambios en el paisaje, ha provocado la desaparición de los ñanos. ¿Qué significa eso? Que el territorio está quedando vacío, por decirlo de una forma. Ya no hay recursos ahí que los ñen puedan proteger, por lo tanto ellos se desplazan a donde queden recursos. Por lo tanto, si no hay recursos, perdemos esa conexión que tiene la gente con la dimensión espiritual. Entonces vuelvo a este diagrama que era súper enredado, pero todavía tengo en el centro los ñen, pero ahora agrego una porción más que está anexada a esto con el ASMAP.
y aquí tenemos en el público expertos en las MAPU. Yo no voy a hablar de las MAPU específicamente, pero solo para darle una pequeña descripción de qué es las MAPU, que son las normas en cómo la gente debe convivir con la naturaleza, relacionarse con su entorno y también con otras personas. Entonces, si nosotros incluimos las MAPU, que está plasmado en el conocimiento mapuche y varias comunidades todavía lo siguen practicando, esto causa efectos positivos en la recuperación de esa conexión que se pierde con la tierra. ¿Ya? Y esa recuperación de la conexión con la tierra también está ligada a la recuperación del territorio. Y por eso la recuperación del territorio es tan importante en este sentido y es el que tiene más referencias de lo que más se habló en la entrevista. Y de nuevo, no se asusten que parece esto una araña, pero yo les voy a ayudar a recorrerlo. Entonces en el centro está el tema de recuperación del territorio. Y en torno a este tema hay tres subtemas que son súper importantes. El primero es este, que tiene que ver con empezar la recuperación del territorio. De ahí está, por ejemplo, usando los fondos de la CONADI, siendo, por ejemplo, optimista. La gente sabe que tiene que recuperar su territorio, se embarca en todo este proceso, pero también hay otros que son pesimistas y que tienen que ser convencidos, tienen que ver con hechos que sí se puede y se suman al proceso de recuperación. Después hay un tema súper importante que es, una vez que ya se embarcaron en la recuperación del territorio, es navegando todos los procesos que tienen que recorrer, por ejemplo, dentro de la CONADI para recuperar sus territorios que están siendo demandados. Y dentro de esto, algo que me llamó harto la atención, es el tiempo de tramitaciones. O sea, todo el tiempo que tienen que esperar para que sean elegibles en la recuperación y que la carpeta de su recuperación se mueva en el escritorio de la persona que tiene que hacerlo. Entonces eso fue súper importante. Y de ahí viene un tema que se llama logrando la priorización de la CONADI para recuperar su terreno. Y obviamente ya saben cuáles son las formas en que en verdad pueden acelerar ese proceso. Y algunas de esas, por ejemplo, era tomas de camino, tomas pacíficas de terreno. Y lo que me decían en la entrevista es que si no hacen eso, pueden estar años en el proceso. Y había un ejemplo de una comunidad que había estado casi 10 años en ese proceso, haciéndolo todo pacífico, haciéndolo todo sin ninguna toma, sin ninguna expresión. Pero ¿cómo ve la CONADI eso? Ve como, bueno, en verdad esta comunidad no tiene necesidad ultra urgente de recuperar su terreno y por lo tanto queda ahí sentada en el escritorio y la carpeta por X años. Entonces lo que me explicaban, ciertas acciones van a hacer que este proceso sea un poco más rápido. Y el último, yo creo que para mí el más importante, es cómo terminamos ese proceso. Una vez que se accede a las tierras, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué tiene después de que ya se obtiene un terreno, por ejemplo, ahí en Curacautín? ¿Qué pasa? Bueno, ahí viene la definición de cómo la comunidad va a administrar esa tierra. ¿Se va a dividir la tierra? ¿La va a mantener en comunidades? Esas eran las preguntas importantes que yo me estaba haciendo, porque en verdad eso te da señales de que viene en el futuro para esa tierra, para ese territorio que se recuperó. Entonces estaban divididas ahí las decisiones. Algunos lo mantenían en comunidad, otros dividían su terreno, tratando de asegurar de que va a ser dueño de una porción de terreno. Pero lo que más llama la atención aquí es la parte del asentamiento en esos territorios. Una vez que se recupera el territorio, ¿nos vamos a vivir a ese territorio o no? ¿Qué factores van a determinar que las comunidades vayan a vivir de ese territorio, vivir en ese territorio? Y dentro de eso, bueno, hay muchas limitantes, puesto que una vez que recuperan los territorios, no hay
un apoyo, por decirlo, serio y formal para que las comunidades se establezcan en esos territorios. Una vez que se recupera, la comunidad por sí sola tiene que ir a buscar fondos, ir a buscar recursos para poder establecerse en esos territorios, puesto que generalmente los territorios algunos no tienen acceso, no tienen luz, no tienen agua. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, es perfectamente entendible que todavía hay algunas comunidades que recuperaron sus territorios, pero que no se pueden establecer en esos territorios. Y dentro de esto, parece que tengo aquí unas cositas para seguir mostrándoles. Bueno, dentro de esto, una vez que se recupera el territorio, dependiendo de las decisiones que toman las comunidades, hay varios impactos positivos. Por ejemplo, el primero es la reivindicación de la cultura mapuche, otro es la conservación del agua, y otro importante es la conservación del bosque nativo. Entonces todos esos temas están entrelazados y los llamo impactos positivos principalmente porque ciertas decisiones que van a hacer que se produzcan estos cambios van a permitir una mejor adaptación o mitigación a los efectos de los cambios que están ocurriendo en el paisaje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, escasez de agua y nosotros recuperamos, o las comunidades recuperan un territorio, si decidimos conservar el bosque nativo, eso en consiguiente va a implicar conservación de agua y producción de agua. No solo para esa comunidad, sino que para las comunidades que están alrededor de ella. Pero, si bien hay impactos positivos, dependiendo de las decisiones que las comunidades tengan, también hay algunos impactos que son negativos, pero que también son entendibles. Hay muchas comunidades que en la búsqueda de recursos, una vez que recuperan sus terrenos, sus decisiones, por ejemplo, pueden ser el manejo del bosque nativo que está presente en ese territorio. ¿Qué implica ese manejo? Es un manejo productivo para venta de madera o producción de leña. Estamos perfectamente de acuerdo con eso. Las comunidades necesitan recursos y yo no soy quien para juzgar sus decisiones, pero el problema, o por lo que yo he experimentado en mi visita al terreno, es cuando las comunidades tampoco tienen el recurso como para hacer el manejo del bosque y por lo tanto tienen que encontrar un intermediario. Y ahí es donde también se crea el problema, porque va a ser un tercero el que va a estar haciendo el manejo del bosque. ¿Ya? Entonces, para ponerlo un poquito más simple y no con tanta flecha, en este diagrama lo único que quería resumir es que hay dos dimensiones, bueno, dentro de cómo se puede recuperar o se puede, no recuperar, pero digámoslo, no manejar, pero restaurar estas tierras que están vacías o la pérdida de los ñenos, de los espíritus de la naturaleza. ¿Cómo recuperamos sectores que están, por ejemplo, plantados con pinos y que posteriormente son cosechados de la raza? Y después, por ejemplo, comunidades recuperan esos territorios. ¿Cómo recuperamos esos territorios? Hay dos dimensiones. Una es la dimensión ecológica, en la cual distintos profesionales como biólogos, ingenieros forestales, ingenieros de recursos naturales y muchos otros pueden aportar, por ejemplo, con el manejo del bosque nativo. No estoy pensando en un manejo productivo, que también puede ser, pero más de enriquecimiento, por ejemplo. ¿Ya? Para eso podemos ocupar la reforestación, el enriquecimiento, para la conservación, y también podemos aplicar las diferentes técnicas de silvicultura para crear un bosque que sea más robusto y resiliente a los distintos cambios que pueden haber a futuro. Esa es una dimensión. Pero, ¿cómo logramos atraer los espíritus o los ñen de ese territorio? Y esa es la otra dimensión, que es la espiritual, y que muchas comunidades ya lo están haciendo
esto no es que yo esté haciendo una receta, ya se está haciendo, yo estoy reportando lo que yo aprendí en mi visita. ¿Y cómo están haciendo este proceso? A través de diferentes ceremonias, recuperando también su conocimiento, recuperando también su lengua y traspasando esos conocimientos a las generaciones futuras. Entonces, ya voy terminando para no seguir aburriéndolo. Como comentarios finales, dentro de este proceso que se está viviendo, es muy importante lo que están haciendo para revitalizar el Mapudungun, la lengua, y seguir transmitiendo ese conocimiento. Se están restableciendo las ceremonias y prácticas tradicionales en distintos sectores. Ayer, por ejemplo, visité la comunidad de Venancio Huachupán y ellos recuperaron terreno hace poco y lograron identificar el sector ancestral donde realizaban sus ceremonias. ¿Y cómo lograron hacer eso? Principalmente a través de los relatos de los más viejos de su comunidad. Lograron identificar la ubicación donde se hacía y ahora están haciendo su ceremonia en ese lugar. Otro punto, el rol de las autoridades ancestrales versus el rol de las juntas de vecinos. Algunas veces hay mucha sinergia en eso y respeto, pero en otros casos no se da mucho. Entonces eso es importante, volver a recuperar el rol de esas autoridades. Y finalmente, esta parte también me parece súper interesante porque cuando uno viene como externo a este territorio a tratar de entender los procesos que están viviendo, uno tiene ciertas nociones de cómo funciona, es súper idealista, pero una vez que llega al territorio se da cuenta que hay factores súper distintos que uno nunca había considerado. Y en este caso, por ejemplo, me parece determinante el rol que pueden tener las comunidades que han sido relocalizadas a nuevos territorios, pero que llevan mucho conocimiento, son conservadoras, por decirlo de una forma, del conocimiento mapuche, de las tradiciones mapuche, de la lengua. Entonces, ¿cómo estas comunidades pueden transmitir esos conocimientos a otras comunidades que si bien son ancestrales y han estado ahí por miles de años, pero que por distintos procesos, como por ejemplo la colonización, han perdido su lenguaje y su práctica? Entonces, eso para mí es determinante. Ya para ir terminando, no puedo no agradecer a todos los colaboradores, la gente de las comunidades que me ayudaron a que esto se hiciera realidad, me abrieron las puertas de sus casas, me recibieron en sus sedes, así que un agradecimiento para ellos, y también a la Alianza Territorial Mapuche, porque sin su apoyo, sin su confianza, no me hubieran recibido las comunidades, así que muchas gracias. Y por supuesto al instituto por haberme albergado aquí casi 3 meses, 4 meses, me soportaron, así que muchas gracias. Y también, sin plata no se puede hacer mucho, ahora vine porque me logré conseguir unos fondos, así que estos son mis principales sponsors, por decirlo de alguna forma, tanto que los futbolistas. Así que aquí voy a terminar, para que el panel nos pueda hacer un par de comentarios. Muchas gracias. De sus distintas miradas, de su línea de desempeño, para después también dar la apertura a las preguntas públicas. Y comenzamos de ser de derecha a izquierda. Jimena. Bueno, Mari Compuche, muchas gracias por la invitación. A José, a Natalia. Y primero que nada felicitar esta iniciativa de evolución, de presentación de resultados, de evolución de una investigación. Y justamente quiero retomar esta felicitación y este reconocimiento por hacer esto, porque tal vez el primer comentario en el que me quiero centrar, como es un comentario al mismo tiempo que pregunta o invitación a que te puedas explayar sobre esto, tiene que ver con esta dimensión de la investigación colaborativa en contexto mapuche, con esta nueva, o tal vez acá, nueva práctica o práctica en curso en términos de repensar el rol de la academia en relación con los pueblos indígenas,
Justamente en eso está, ¿no? Y el porqué del instituto y de esta transformación también tiene que ver con esto, con cómo estamos repensando acá en este país, en específico en el Gualmapu, en el territorio, la relación entre universidad, pueblo mapuche y los otros también pueblos que habitan en el país y en el territorio, indígenas y otros. Y que tiene que ver con esta relación de contribución del rol que el otro, la otredad, cumple en la construcción de conocimientos, en conocimientos que son colectivos, conocimientos que reconocen la diversidad también de formas de instituirse de este conocimiento, donde la academia históricamente ha estado fuera, ¿no? O ha estado hegemonizando una forma de construir conocimiento, y muchas veces sin, ¿no?, esos actores locales. Eso es necesario decirlo, porque aquí en esta región hay una tensión, y en esta región también al mismo tiempo, en los últimos años, hay nuevas formas o hay nuevas prácticas, a veces tropezadas, y todos nos hemos tropezado en cómo avanzamos en términos de esos acuerdos colaborativos de investigación. Entonces, esta es una tendencia que ha sido fuerte, que viene primero fuertemente marcada por las reivindicaciones de distintos movimientos sociales, no necesariamente indígenas, movimientos sociales que cuando surgen como movimientos sociales, es decir, como una acción colectiva políticamente opuesta frente a otros, va diciéndole también a la academia cómo estamos nosotros ahí, y los pueblos indígenas también, como un actor movilizado, también está interpelando en su organización colectiva, política, también está interpelando a la academia para preguntarle nosotros cómo estamos ahí, cómo esa investigación ya no es más sobre nosotros, sino que es con nosotros. Y esta es una tendencia que fuertemente comenzó en los años 80 y 90, experiencias marcadas existen en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, en otros contextos de América Latina también, en Colombia también hay mucha investigación de este tipo. Y nosotros como que vamos medio a la atrás, pero estamos también, yo creo que en Chile comienzan a existir este tipo de iniciativas y colaboraciones, entonces yo quiero rescatar esta dimensión que tú subrayaste, ¿no?, que es una investigación que recurre a metodologías indígenas, entendiendo que los pueblos indígenas en sus formas de construir conocimiento también desarrollan metodologías propias para instituir un conocimiento. Y esas formas propias dialogan con estas otras formas propias, estas otras metodologías de tradición occidental, que también incluso repiensa su misma occidentalidad en la medida en que dialoga con otras culturas y comienza también a pensarse una investigación intercultural. ¿No? Y que también, ¿no?, cuestiona el positivismo y cuestiona los métodos que objetivizan, ¿no?, al otro y su conocimiento, y lo exteriorizan del sí mismo. Entonces también en esta investigación José comenzaba contando, ¿no?, esta dimensión, metodologías indígenas, y la dimensión de la teoría fundamentada, porque ¿qué quiere decir la teoría fundamental? La teoría fundamental quiere decir que es una investigación que parte desde la inducción, que no le pone la pregunta al otro, a esta relación en la investigación, sino que la va co-construyendo. Entonces también esa es una forma de repensarnos en este positivismo que impone teoría, que impone un método, que impone una objetividad forzada, y reconoce más bien esta subjetividad en la que nosotros también como investigadoras e investigadores en distintas disciplinas, en teoría fundamentada también está en las ciencias entre comillas duras. Entonces, entonces es una invitación para que tú después nos puedas contar en términos prácticos cómo viviste esa experiencia de la investigación colaborativa, cómo viviste la experiencia de construir una ética del relacionamiento de tu investigación con esa otredad, cómo también hay límites. De hecho, también yo lo digo conociendo mis propios límites como investigadora doctoral,
en la que de una parte hay fechas en que la academia tradicional te sigue diciendo tienes que terminar el doctorado en 4 años o 5 años y tienes un cierto financiamiento con ciertos recursos, y que entonces también te enmarca a seguir cierto protocolo para cumplir esas fechas, si no te quedas fuera del doctorado o no te vas a titular o no vas a tener el recurso para salir, etc. ¿No? Cómo también tenemos ciertos límites y cómo reconocemos esos límites para que estos diálogos sean también comprensivos y fluidos también de cuáles son los marcos en los que está hoy día esta academia tradicional. Y eso como también ha afectado tu propio desarrollo de preguntas, de investigación, de conclusiones o de elaboraciones, digamos. ¿Qué tanto hay de lo tuyo? ¿Qué tanto hay de lo que construiste con los actores locales? Y el segundo, bueno, y ese es un tipo de comentario que yo quería hacer, y el segundo es reconocer que en esta dimensión reconocer la dimensión política de la espiritualidad, que tú lo dejas súper claro al mostrarnos que la recuperación de tierras ha estado en este proceso que se investigó fuertemente ligado a la defensa de una espiritualidad como un acto político. Y tal vez voy a hablar desde ahí porque también es lo que yo hago. Yo estoy en la ciencia política, estoy en teoría política, mirando, ¿no?, cómo esos procesos de defensa del sí mismo en el que están los pueblos indígenas hoy es también un proceso de diferenciación respecto de los otros, y la espiritualidad como marcante de esta identidad, de este sí mismo, se encuentra hoy en los procesos de recuperación territorial, hoy en curso, en un estado de politización, diría yo. Después también me pueden contraargumentar o analizar al respecto, ¿no? Un estado de repolitización en el sentido de también no es solo la defensa territorial, sino que es también esa defensa del sí mismo, y esa defensa del sí mismo asociada a esta espiritualidad esta otra forma de vivir, a este otro cosmos, a otra cosmovisión, otra manera del ser, del pensar, como una forma también de deconstruir, de reelaborar ese estado colonial. Por lo tanto, como un fuerte, desde mi punto de vista, yo lo veo también como parte de este proceso de descolonización. Y me parece que ahí hay una fuerte contribución que tú estás haciendo con la gente, en el sentido de marcar, ¿no?, que la descolonización como proceso de recuperación territorial ha recurrido a esta defensa del sí mismo a través de la espiritualidad mapuche, en lo que significa los marcantes de la forma de pensar, de ser, de la moral y del derecho indígena. Eso quisiera solo decir para después terminar y darte la palabra a ti al respecto. Pelino de tu película también, lleva ahí Pau que tiene un peñita, buenísimo, filmo está fante para el pan, bastante, le venta acá cada una, filmo está chicken, tarde a tu Pau. Agradezco la invitación que me hizo acá nuestro hermano, amigo José, y excusamos un poco la hora, siempre uno se atrasa, está en otra actividad espiritual, ¿verdad? Y por esa razón, pero me hago presente para poder conversar y reafirmar el trabajo que hizo el PEI en nuestro territorio. Nosotros somos aún joven, tengo 40 años y vengo de la comuna de Ercilla. Allá nació, allá está mi comunidad donde me dejó allá mi viejo, pero por un tema de reivindicación, de derecho,
que nos corresponde a nosotros como mapuche, nos vimos obligados a trasladarnos a la comuna de Curacautín, igual con un sueño de querer estar mejor, vivir tal vez un poco diferente de cómo se nos miraba allá en esa comuna, de cómo los medios de comunicación nos acusa y hasta el día de hoy, de cómo mejorar también nuestra condición de vida en lo económico. Nos dimos cuenta de que en Curacautín había mucha fuente de agua, ríos, lagos, y dijimos un territorio muy hermoso, así que nos vamos para allá y a tener que asumir las consecuencias. Claro, una de las consecuencias a veces tiene que ver con la espiritualidad. Y por otra parte también cuando uno dice queremos tener una vida mejor, en el tema económico, sin embargo llegamos a un territorio en donde también está siendo invadido por empresas forestales y ahora últimamente empresas hidroeléctricas, donde prácticamente nuestra vida, nuestro movimiento, nuestra forma de ser es prácticamente se violenta y se le cambia, digamos, esa forma en la cual el mapuche siempre se acostumbraba a vivir. En ese sentido hay temas que de repente no se enseña en la universidad, lo que uno sabe, el idioma, todo uno no lo aprende en la universidad, lo que uno va a hacer no se designa, digamos, a través de, qué sé yo, un decreto, sino es por otra razón. Existe para el mapuche, no sé, podría nombrar como dos factores, ¿no? Como el montún o como el palme, y que en este cual parte de esas dos tengo yo, y es por eso que hoy mantengo, digamos, mi postura y la fuerza también dentro de mi comunidad, cosa que muchas veces uno dice se niega, digamos, a asumir cierta responsabilidad, porque son temas complicados, son temas que requieren de mucho compromiso, de mucha seriedad. Y frente a eso, con esta invasión de empresas, de megaproyectos, nos vemos prácticamente amenazados y prácticamente uno ya no puede vivir tranquilo. Resumiendo todo, ya cuesta vivir una vida tranquila como uno quisiera vivir. Se vienen las acusaciones, se vienen las persecuciones y sin embargo uno tiene que hacer fuerza. Se viene el tema económico en donde uno deja de lado a su familia para poder enfrentar, digamos, esta lucha, y defender el Cumé Moñén o el Trófil Moñén que siempre nosotros hoy día estamos trabajando en nuestro territorio. Cuando nuestra propia gente muchas veces no nos entiende, cuando nuestra gente, muchos que dicen ser locos y pierden los conocimientos y entramos en contradicción. Entonces se pone difícil a veces llevar este trabajo espiritual, este rol de querer mantener nuestra cultura y de querer defender nuestro territorio. Ya llevamos nosotros 10 años viviendo ahí en Curacautín, y uno de los temas que me comprometió más a este trabajo fueron los sueños. Pero dentro de los ya 11 años he tenido 2 sueños ahí que me comprometieron, me amarraron prácticamente, y hasta el día de hoy uno no puede llegar y salirse así como así.
Por eso yo le decía, no, uno no está designado acá por un tema, por algún decreto, qué sé yo, o por a través de la ley indígena, no tiene nada que ver eso. Y frente a eso, claro, uno lleva otro nuestro, lleva otro discurso, plantea otro discurso, tiene otra visión de ello, que es muy contradictoria a lo que el mundo político hoy día occidental plantea. Entonces, en ese sentido a veces uno se siente afectado. Sin embargo tenemos que continuar, digamos, en esta lucha, en esta recuperación, en esta defensa de los ríos. ¿Y por qué hablamos de la defensa de los ríos? ¿Por qué hablamos de la defensa de los territorios? O sea, no solo planteamos nosotros de tener que ampliarnos un poco más en terreno. Yo creo que ese es uno de los nuestros que nosotros hacemos en nuestra comunidad al interior de nuestro loft con la nueva generación. Porque mucha gente también a través de todas estas intervenciones, colonización como se le dice, aprenden esa política huinca y pierden el tema, esa visión sagrada del pueblo mapuche. Entonces se van por una ambición de querer tener más tierra, ¿no? Pero nosotros no estamos luchando por eso, nosotros estamos luchando por la defensa de todo lo que existe, digamos, en ese territorio. Y cuando hablamos de esto, entonces, claro, entramos a mencionar los miembros. Y cuando uno entiende esto, cuando uno llega a hacer el Niyatún, el Yelipún. Entonces yo cuando le decía anoche, yo vengo saliendo de un trabajo espiritual, y precisamente ahí se habla del Trayenco. Con ese Trayenco el mapuche la utiliza para hacer su trabajo, para poder sanarse, en fin, preparar su remedio y así cuántos otros remedios más, que hoy día prácticamente están desapareciendo por la ambición de los políticos y la estrategia, digamos, la ambición de los empresarios y de la estrategia, digamos, de los políticos, de cada gobierno, de diferentes gobiernos que entran. Entonces, esos son temas que nosotros los defendimos fuertemente en nuestro Mapo, y esto también tiene sus consecuencias que tiene que ver, digamos, hoy con la persecución, que decía yo, condena, cárcel, imputado, un año encerrado y después absuelto, nuestra gente, nuestros hermanos, y cómo seguimos trabajando frente a eso. ¿Cómo seguimos trabajando frente a eso? O sea, no solo estamos hablando hoy día de la escasez de agua, producto de las plantaciones forestales, sino condena para nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia, en donde también eso significa empobrecer más a la familia, aquellos que están defendiendo su territorio. Esto muchas veces te cansa, pero como le digo yo, el mapuche moyén es como tan misterioso. Lo digo por experiencia y por un tema a lo mejor bien puntual. Cuando uno dice, mira, sabes que yo quiero dar mi paso al lado porque ya me cansó, porque vienen golpes de todos lados y tanto recibir golpes, uno dice, ya no, yo quiero dar un paso al lado. Pero a veces sale de la misma familia, de mi misma esposa, de mi hijo, pero ¿qué te pasa? O sea, no nos podemos quedar ahí, pues. Llama a la gente, juntemos a nuestra gente y hagamos una conversación, pues. Si es que hay que hacer un Niyatún, un Yelipún, entonces hagamos Yelipún. Me cuento ahí. Charlana del Kelpe Tatuachi, me cuento ahí muy bien. Entonces se hace ese llamado y nuevamente uno dice ya, Niyata impulamiento. Chumiecho rumen chin, perniecho está amula rupoy tatuachi muy bien. Pero claro, ahí uno vuelve. Cada guiñón y ya estoy teniendo buen colmo. Uno nuevamente se hace esa rogativa, invoca a esos ñen que están en los vinculos. Invoca a esos nebuenes que están, esos ñen que están ahí en los chuncos.
en los leos. Y ese es uno de los temas que a nosotros no nos entienden como mapuche, no nos logran entender, pero también es una fuerza que no han sido capaces estos wincas de echarnos abajo. Y por eso nosotros nos mantenemos en pie. Por eso nosotros hoy día muchas veces nos sentimos orgullosos de ser y lo queremos seguir siendo, lo queremos seguir luchando. Por eso igual reafirmamos el tema del trabajo, porque claro, si bien les dicen los indígenas del norte, qué sé yo, o de otros países, tienen la misma situación. ¿Por qué? Porque es algo natural. En Quinta y Moyen. Entonces, nos toca hoy día enfrentar esta situación en Curacautín. Estamos trabajando, nuestra gente se cansa, hay que esperar a que ellos retomen su fuerza, pero esta lucha continúa y eso es lo que yo le podría comentar hoy con respecto, digamos, de la invasión de la empresa, y que en el fondo, claro, de pronto se traduce como el cambio climático que mencionan acá en los países, pero todo esto es causado, digamos, por el hombre, por la ambición, por querer tener más dinero, y así vamos provocando y dañando, digamos, a la gente que está en las comunidades. Bueno, Mari Pompeño Kulanien, Papá y Pichachay, Umpali Fachantu, Fachi Mutam, Fachi presentación. Hay un mai, Tain Molento Famu, hay un mai, Tain Mutam, Fachi Fungu. Pero también Filkian, tu Fachi Universidad Neo, Muleita, Fachi Mutam. Soy Gonzalo Tamante y parto intentando seguir en la línea del trabajo presentado por José, también contextualizando desde hoy voy a hablar, digamos, porque un poco lo mencionó Natalia, en parte entiendo la invitación para que yo comente el trabajo de José. Por un lado soy profesor acá en la universidad, trabajo en temas conectados, pero también por un poco la experiencia de haber estudiado en Canadá, que un poco también la situación de Jimena. Y ahí va mi primer comentario, intentar ser breve. Yo quisiera, hay mucho que comentar y ojalá pudiéramos hablar aquí todo el día, toda la tarde y seguir hablando por mucho tiempo del trabajo de José y de otros trabajos posibles en esta misma línea. Voy a referir a solo dos cosas. Una, siguiendo la línea inicial de Jimena, para mí un tema interesantísimo que va más allá del contenido de lo que presenta José, es el cómo hizo el trabajo, que en mi opinión es tan importante como los resultados mismos. Y entonces son como el tema de las condiciones bajo las cuales se hace investigación. Y por otro lado, ya tratar de hacer algún comentario en relación al contenido mismo, también muy potente, interesante lo que dice José, más complementado con el Alberto. En el primer punto, lo que para mí diría como las condiciones de producción del conocimiento científico, es el tema que decía Jimena de la ética de la investigación, que los que hemos estudiado en Canadá sabemos que allá es un marco mucho más estructurado, mucho más claro, mucho más definido, aún así todavía imperfecto, aún todavía en discusión, de cómo la ciencia debe relacionarse con los pueblos indígenas. Cosa que acá en Chile estamos todavía en conversaciones demasiado incipientes. Lo comento porque también yo conocí el trabajo de José previamente y veo la continuidad que hay en su trabajo en relación a la tesis de magíster, en la cual su tesis de magíster también la hace pero, con comunidades indígenas, pero allá.
También sometido un poco a las exigencias de la investigación en Canadá. En Chile un investigador no está obligado a hacer lo que hace José acá, de querer conversar con la comunidad y definir una investigación que sea también relevante para la comunidad. Que José, yo entendería, partió bajo la idea del cambio climático, que es un tema en Canadá, es todo un campo de investigación específico. El tema de los conocimientos tradicionales indígenas también es todo un campo de investigación específico. Pero no me extrañaría que haya sido en el proceso de conversar con la comunidad, que la comunidad haya abierto el tema a más allá del cambio climático. Este es un tema que va más allá de lo entre comillas específico que sea el cambio climático, porque cruza también la historia de colonización, cruza otros temas como, por ejemplo, los derechos de agua. O sea, no es solo que el agua, haya menos acceso al agua, haya menos agua por efecto cambio climático, es también por una ley, un código de agua nuestro, es por un tema de proceso histórico de colonización, etc. El contexto neoliberal, etc. Entonces, eso es muy propio de esta forma de hacer investigación en la cual el investigador no es el dueño de la verdad, no es el dueño del proceso, no es el dueño de la investigación, sino que en el marco de lo que José mencionó como la investigación indígena, la comunidad es dueña de la investigación y la comunidad tiene mucho que decir. Y uno puede partir con una idea de investigación y la comunidad uno lo lleva a otro lado porque uno como investigador está, a veces incluso desde las mejores de las intenciones, está quizá no completamente una torre de marfil, pero desde afuera. Y la comunidad es la que vive su realidad, es la que sabe cuáles son sus prioridades y si de algo va a servir el conocimiento y todo el esfuerzo y todas las fuentes de financiamiento que uno tiene detrás, que le sirva también a la comunidad. Y eso es un tema que a mí me parece central y aquí, si bien José nos explicó mucho cómo hizo la investigación, fue mucho más directamente a los resultados mismos, a mí me parece que es un elemento esencial y yo creo que algo a rescatar en esta universidad, algo a rescatar acá en Chile del trabajo de José, es el cómo lo hizo, el bajo qué valores, bajo qué principios definió hacer la investigación y obviamente una vez que se hace eso, la comunidad o las comunidades pasan a tener un rol sumamente importante y finalmente son o debieran ser dueñas del proceso investigativo y yo me imagino, porque supongo que igual que Jimena, yo invitaría a José y a Alberto y la gente de la comunidad a compartir más cómo lo hicieron. Porque me imagino que todo esto, el estar aquí es parte de un compromiso con las comunidades, esto es parte de la investigación y es parte de que las comunidades son dueñas de la investigación. Me imagino que, al menos en Canadá se hace así, la tesis misma va a quedar en poder de la comunidad, no va a quedar en una biblioteca lejana donde nadie la va a leer o solo los que tienen acceso a la biblioteca de la universidad, sino que la comunidad va a quedar como dueña. José usó un enfoque inductivo que parte del mismo conocimiento de la comunidad. Ese conocimiento no es de José, es de la comunidad. Y en el proceso eso, bueno, hay un componente que es la tesis de José, pero en términos de conocimiento eso es de la comunidad. Y eso, entiendo, son parte de las conversaciones que se dan en esta otra manera de hacer investigación. Acá todavía estamos en forma demasiado incipiente, nuestros marcos éticos son demasiado todavía rudimentarios, no están muy adaptados a la especificidad del mundo indígena. Eso. Y ahí está todo ese tema del marco de investigación indígena, que también son una serie de reflexiones del mundo indígena, del mundo académico, que es interesante que acá tengamos ese diálogo. Hilando más fino, quizás podríamos problematizar si es exactamente investigación indígena, porque en investigación indígena, en lugar de una entrevista, se hace un Trump, por ejemplo. Es decir, en lugar de las técnicas típicas occidentales, se usan las formas propias indígenas de generar discusión, conversación. El peuma puede ser un componente de y eso. Ahora, yendo a la parte para tratar de terminar, ya de contenido, me parece sumamente importante complementar lo que presenta José bajo la exigencia del mundo académico, es decir, resultados, tratando de dar, incluso él agrega los pesos porcentuales de las citas que están contenidas en sus contenidos, detectados a través de su metodología, pero también los comentarios que recién formuló el Peña Alberto, yo creo que son un elemento esencial.
Y con mirada muy general, yo diría interesante cómo el estudio está mostrando este contexto el cual están enfrentando las comunidades día a día, y en el cual todo ese conocimiento, toda esa energía, todo ese saber que está ahí por el contexto político, por el contexto histórico nuestro, está a través, por ejemplo, me quedo con la frase que acaba de decir Peñalberto, cuesta vivir tranquilo. Eso es brutal, y eso es brutal y es parte de nuestra realidad acá. Y en ese punto, en un tema me parece sumamente relevante lo que presenta José en este momento, porque ustedes saben que pareciera ser en discusión del gobierno la idea de un cambio legal que permita que las tierras indígenas sean nuevamente tierras privadas. Y esa discusión parece preocupante. El solo hecho que se piense hacer eso probablemente no va a llegar a nada, pero el solo hecho que se piense me parece preocupante, y acá en la investigación está mostrando cómo la tierra está vinculada estrechamente a la persona, y la persona está vinculada a la espiritualidad, al componente espiritual de la tierra, a los mien, y cambiar aspectos como la propiedad de la tierra es cambiar la relación con lo espiritual. Y todo eso en nuestro país bajo el nombre del desarrollo. Entonces ahí me parece también un tema sumamente preocupante, sumamente cuestionable, porque también esa expresión de cuesta vivir tranquilo, yo lo pensaba, a mí me tocó hacer investigación en Canadá con una comunidad indígena de Canadá. José también trabajó con otro pueblo indígena en Canadá que firmaron un tratado con Canadá donde tienen un marco propio de vida, digamos, de posición dentro de la sociedad canadiense. Yo la comunidad con la que le hice está negociando eso con Canadá, y habiendo muchos elementos en común de la experiencia de los pueblos indígenas de allá con los de acá, también hay ciertas diferencias. Y yo pensaba, toda esa energía que José muestra, que Peñalberto señala de la vida de las comunidades, de estar luchando por cosas básicas como no poder sacar agua en el río, que es donde han estado tradicionalmente en sus territorios, porque hay un código de agua en el cual los derechos a agua fue adquirido por una persona externa, para otros usos, etc. Toda esa energía, ¿qué pasaría si la estuviéramos canalizando para otras cosas? La autodeterminación indígena, la soberanía indígena sobre sus territorios, que por otro lado es lo que están haciendo la mayoría de los países desarrollados. O sea, el discurso del gobierno actual, por ejemplo, y de los gobiernos anteriores, de la posibilidad de hacer un cambio legal de la propiedad de la tierra, está argumentado en parte por el tema del desarrollo. Resulta que si uno mira los países OCDE, que tampoco quizás es el referente más adecuado, pero si uno mira los países OCDE, un tercio de los países OCDE tienen pueblos indígenas, y de esos 11 países con pueblos indígenas, creo que 8 o 9 reconocen la soberanía indígena sobre los territorios. Las excepciones son Chile, Japón, y eso. Hasta Francia, que es un país sumamente atrasado en estos componentes, reconoce en Caledonia, por ejemplo, el derecho a los kanaks, al pueblo indígena kanak. Están a punto de llegar a un tema de independencia de los kanaks respecto de Francia. En México existen, por último, formas de autonomía zapatista, qué sé yo. Pero la inmensa mayoría de los países, Canadá, Dinamarca, Suecia, Finlandia, países desarrollados, Estados Unidos incluso, reconocen la soberanía indígena sobre el territorio, y en ese contexto el conocimiento tradicional tiene condiciones distintas para expresarse, y ahí ese cuesta vivir tranquilo se transformaría en un cansancio por hacer lo que quieren hacer. O sea, porque las comunidades desarrollan la forma de vida que quieren desarrollar a través del conocimiento tradicional, a través de la revitalización, etc. Entonces, para mí me llamó la atención como ese componente, como en este elemento que va mencionando José, está también mirándolo un poco desde fuera, desde otro enfoque, está mostrándose cómo también las comunidades se ven sujetadas por el marco actual. Y en ese contexto, invitarnos a cuestionarnos eso, qué sociedad estamos haciendo, qué tipo de relación estamos llevando con los pueblos indígenas, más el cómo la ciencia puede colaborar para que las luchas indígenas tengan dentro de su propia forma de lucha también una colaboración desde el mundo académico que puede aportar en algo. También sus comentarios
Un aplauso para Carlos. En honor al tiempo, no sé si eran un par de preguntas, porque si no igual después tenemos ahí una pequeña comida, entonces ahí pueden haber preguntas más específicas, quizás para José o algo que sea muy general, pasamos ahí a compartir y hacer más nuestra leer misa como prefieran. Y ahí también podrá responder José la pregunta, no menor que Jimena, la verdad. Eso yo creo que es otra charla que podríamos organizar. Yo creo que podemos hacer un conversatorio alguna vez, precisamente por esos temas de investigación con alienígenas, que yo creo que efectivamente es un tema y, como bien decía Gonzalo, la academia está en deuda en Chile y en nuestra región también. ¿Puedo decir algo muy breve? Por favor. Hace 100 años la ciencia física cambió todo, y toda la ciencia. Depende del experimento que se haga, el resultado que se tiene. Si yo hago un experimento, obtengo que la luz es corpuscular. Si hago otro experimento, obtengo que la luz es ondulatoria, o sea, el sujeto tiene que estar allí. Así que yo quiero felicitar a su investigación y decir que, y contar, bueno, los antropólogos saben mucho más que yo, que John Murray llegó, parece, con visiones marxistas a hacer sus estudios en el Imperio Inca, y al final se dio cuenta que no servía para nada. Entonces ahí trabajó con las comunidades, y de ahí surgió la teoría de la verticalidad de los diferentes nichos ecológicos. O sea, para nosotros es sumamente difícil comprender que allá en las alturas ahí no les interesa tener 100.000 hectáreas, sino que les interesa tener pocas hectáreas en diferentes pisos ecológicos. Entonces es muy bueno lo que usted está haciendo, y a mí me gustaría, no sé cómo expresarlo, que a lo mejor usted, que está dirigiendo también este instituto, como lo hicieron otras personas antes, Alejandro también, pero ¿en qué medida ustedes pueden ser aglutinadores para toda la comunidad mapuche? Porque está muy dividida. Unos van para allá, otros van para acá, otros para el otro lado. Y yo tengo la impresión que si al gobierno van 50 personas con un mismo planteamiento y que representan a la comunidad mapuche, se va a ver obligado a escucharlo. Porque ahora de nuevo van a volver a lo antiguo que decía usted. Ayer nomás creo que Quintana, a lo mejor estoy equivocado, pero parece que lo dio a entender, pero García fue muy claro y lo dijo directamente, que arrienden o que vendan. O sea, se vuelve, se va, se viene, y está muy dividido. Entonces a lo mejor usted podría haber de aglutinar a toda la comunidad. La moneda. Oye, no, en serio, ¿cuál es el rol de la universidad? Hay elecciones ahora. ¿Cómo es la universidad? No es a lo mejor una copia de este Chile, bueno, quería decir corrupto, pero no es de las AFP ladronas, de la salud ladrona, de las farmacias que se coluden, etc. O sea, las comunidades mapuches yo creo que no tienen que occidentalizarse, porque ellos tienen valores que debiéramos tener nosotros para defender la ecósfera, la noósfera, etc. Vivir en comunidad, vivir en comunicación verdadera, actos altruistas, solidarios, hacer en comunicación no sinónima, sin palabras. Muchas gracias. Alejandro. Sí, bueno, muchas gracias José por estos resultados que nos entrega. Yo tengo miles de preguntas y comentarios que podríamos discutir largamente en otra oportunidad, pero hay algunos temas que específicamente me gustaría que contestara muy brevemente. No me queda absolutamente clara esta noción de territorio que tú manejas respecto de tierra, ¿no? Porque en un momento hablaste de tierras recuperadas, en otro momento hablas de territorio para referirte a lo que a mí me parece que son tierras adquiridas en realidad. Es un punto muy específico. Y otra, una reflexión más amplia. Hay un estudio reciente que muestra que más del 90% de las demandas de tierra formuladas por comunidades mapuche
en algún momento, en el proceso este que tú mencionabas de aplicabilidad, como lo llama la CONADI, fueron rechazadas, ¿no? Creo que son cerca del 98% de las demandas que se formularon en un periodo determinado de tiempo, pero son más de 600 y tantos casos que se estudiaron, y que la CONADI rechazó. Lo interesante del punto que muestra este artículo, que es de unos antropólogos y otras personas, es que en todos los casos que fueron rechazados, las comunidades no repusieron el tema, ¿no? Entonces uno puede decir, las cuales son, dicho de otro modo, en los casos en que hubo aplicabilidad y finalmente la CONADI se demoró años tal vez, pero compró tierra, es un número muy reducido de comunidades respecto de un universo muy amplio que en algún momento se tomó un terreno o hizo alguna acción y reclamó la posibilidad de que se le adquirieran tierra. Sin embargo, este enorme número de comunidades, una vez que la CONADI le dice, no señor, usted no tiene aplicabilidad porque no se trata de algo que tenga que ver con el antiguo título merced suyo, o en fin, cualquiera que sea la causa, resulta que la comunidad dice, ah, ok, no hay aplicabilidad, nos vamos para la casa. Porque uno puede preguntarse, o sea, yo escuché en un comentario en otro lugar acerca sobre esos resultados. Entonces, ¿es tan relevante el tema de la tierra? ¿No? ¿Es tan fundamental? Ahora, otra cuestión asociada también, pero insisto, una reflexión más larga. También más del 90% de la tierra adquirida por la CONADI es tierra de las empresas forestales. Uno puede decir, los principales beneficiarios de la plata del Estado de todos los chilenos han sido las empresas forestales, porque ellas son las tierras que se han comprado. Hay limitaciones legales para que, y no conozco una experiencia, no sé si Soya que está aquí conoce alguna, pero yo no conozco ninguna experiencia en que la calificación del uso del suelo haya sido modificada en el caso de esas tierras, ¿no? Son tierras forestales, hubo plantación forestal, la CONAF las declaró forestales y luego si la comunidad quiere hacer alguna plantación agrícola o alguna actividad de tipo agrícola o ganadera, no puede, en teoría, legalmente, porque son tierras forestales, ¿no? Ahora, yo sé que de hecho las comunidades lo han hecho siembra. ¿Ah? Claro, pero están expuestas eventualmente a una aplicación rígida de la ley, etc. Y por último, una precisión, no sé qué impresión te parece a ti eso, una precisión. Las tierras indígenas hoy día son privadas, hay que recordarlo. Lo mismo que tú mencionaste, el decreto de ley 2568 establece la propiedad privada de la tierra. Y todos los comuneros tienen un título de propiedad individual sobre su tierra. Sí, la inembargabilidad y la... Es una limitación a la propiedad solamente, lo que impide, pero que además en el caso de las tierras adquiridas hoy día ya no está empezando a ser vigente, porque hoy día hay varias comunidades que se les compró tierra en el año 94 en adelante, por ejemplo, que podrían, después de 20 años o 25, no sé, podrían empezar a vender. ¿Qué es lo que es preocupante para mí en ese escenario? Que tú lo mencionaste, que la gran mayoría de las comunidades que a través de este mecanismo la CONADI adquiere tierra, solicita la propiedad individual, solicita un derecho de uso individual. No todo, porque hay un número importante también que pide que sea todo colectivo o que haya por lo menos un sector dentro del predio que se define como colectivo. Pero la verdad es que mayoritariamente la tendencia es que se pide una propiedad individual. En este escenario, ¿cómo funciona la espiritualidad? Y ahí yo creo que no lo entendí muy bien, ¿no? En tu trabajo. Perdón, hablé bueno, demasiado. Es que por esos casos no está bien poner usted. Hay que ampliar el... Yo creo que Peñi tiene la respuesta más clara que José, seguramente. Un tema complejo que refleja, en el fondo, yo solo para terminar, yo soy tremendamente pesimista respecto a la situación. Y yo creo que, como nunca, el pueblo mapuche se encuentra en una situación
de absoluta subordinación y dominación por quien tenga el poder en este país en este momento. Cualquiera que lo llamemos, empresa forestal, gobierno, etc. Yo creo que muy pocas veces el pueblo mapuche había estado en peores condiciones que hoy día. ¿No? Si uno mira, y no estoy tan de acuerdo contigo, Jimena, en el tema de incluirlo dentro del movimiento social. Yo sigo creyendo que hay una causa mapuche y que es una causa que por naturaleza es distinto de lo que ocurre con los movimientos sociales. O sea, el movimiento social es una gran categoría de acción donde se desarrolla acción colectiva. Claro, pero yo veo que, por ejemplo, hay otros actores sociales que me gustaría ver al lado de la causa mapuche y no los veo. No veo sindicatos, no veo trabajadores en general, no veo academia, ni siquiera veo estudiantes. Los estudiantes que veo los veo contados con los dedos en la mano. Entonces, yo creo que es una situación crítica. En los 90 que teníamos, o a fines de los 80, teníamos un movimiento mapuche que golpeaba la mesa de alguna manera. Hoy día, no lo sé, realmente. Compleja la situación. Bueno, para abordar alguna de tus preguntas, me gustaría partir por lo de tierra versus territorio. Sí. Por supuesto que la investigación está definida territorio en un contexto súper amplio dentro del conocimiento mapuche, pero también uso el concepto tierra porque no se puede recuperar el territorio. Es muy amplio y a lo que están apelando generalmente son fundos o predios, que es una porción de ese territorio. Y muchas veces la tierra que están recuperando o estos predios no están dentro de sus territorios ancestrales, como por ejemplo el caso de la comunidad de Alberto. Entonces ellos llegan a un nuevo territorio y felizmente yo soy más optimista que tú, creo que a pesar de que está difícil la situación, hay ejemplos súper alentadores de lo que están haciendo las comunidades en el territorio y para eso hay que ir al territorio y ver lo que están haciendo antes de poder hacer como juzgar. Eso es una cosa. Y con respecto a lo otro, del 90% de las demandas que tú decías, más del 90% de las demandas, es importante saber que hay dos vías de cómo las comunidades pueden postular a acceso a la tierra. Y es importante saber clarificar ese 90% de cuál de las dos vías es. Y por otro lado también es importante mencionar que hay muchas comunidades que a través de las leyes indígenas se forman como comunidad, pero nunca han sido una comunidad ancestral. Entonces no sé si esas comunidades van a estar peleando tanto, por ejemplo, por una demanda, si es que no tienen todos los fundamentos, tanto por el lado de la cosmovisión mapuche y de la territorialidad, como para reclamar esa tierra. Como si hay comunidades ancestrales, incluso como la de Alberto, que a pesar de que ellos no son ancestrales en esa comunidad, sí logran conectarse con los ñen que están ahí y tienen la fuerza para reclamar esa tierra. Entonces, como que hay que analizarlo caso a caso y súper específico de cuáles son todos los factores que inciden en que una comunidad diga, hoy mejor no, ya no me dieron la aplicabilidad y no sigo presionando. Puede ser por desconocimiento o puede ser las otras opciones. Y en cuanto al tema de los suelos que están con plantaciones, hay toda la razón. Hay muchos, de hecho, suelos que son de uso agrícola, que han sido históricamente de uso agrícola, que fueron transformados en plantaciones. Y el problema es que una vez que se transforma en un suelo de aptitud forestal y que se foresta y se recupera ese terreno por una comunidad, lamentablemente lo que pasa es que una vez que esos territorios han sido forestados, hay un compromiso por el que haya forestado, que una vez que se cosecha se tiene que reforestar. Y lo que pasa generalmente es que las comunidades quieren el terreno una vez que fue cosechado y por lo tanto quedan como en esa pseudo deuda de tener que reforestar porque son los dueños ahora. Y por otro lado no pueden ocupar el terreno, como decís tú, para temas agrícolas o de animales. Y la última parte de los títulos de dominio, creo que esa era una parte importante que entraba en el tema de pensando a futuro. ¿Qué decisión, una vez que se adquiere la tierra, cuál es la decisión que toma la comunidad? ¿Quiere mantener su tierra recuperada en comunidad o quiere hacerlo en una pseudo forma individual, que en verdad son goces de tierra? No es que tengan título de dominio, que adquiere la tierra y cada uno tiene su título de dominio, tienen un goce. Y esas dos distinciones hacen mucho impacto en las decisiones que a futuro pueda tomar la comunidad, por ejemplo, para cómo van a manejar el bosque o cómo van a intervenir el bosque. Porque si obtienen la tierra como comunidad
Las decisiones se toman más centralizadas, por decirlo de alguna forma, se toman en una asamblea con la directiva o la junta de vecinos o la comunidad, no sé cómo describirlo, pero es más fácil tomar una decisión. En cambio, cuando está con goces de tierra, si alguien quiere hacer algo, todos tienen que estar a favor de esa decisión, cada uno de los miembros. Así que, ¿cómo eso impacta o cuál es el link con la espiritualidad? Principalmente con las decisiones que se van a ir tomando a futuro con respecto a cómo vamos a hacer uso de esta tierra. ¿Qué tipo de uso? O si es que no vamos a hacer ningún uso y vamos a dejar que, por ejemplo, el bosque se recupere por sí solo, que también es una opción. Hay una situación intermedia entre ambas, entre la solicitud de guardia individual con la de propiedad comunitaria que hacen la subdivisión por familia, pero dejan un espacio común, que es ceremonial, que es infalible, que es guiatúe, o en muchos casos, donde hay un cerro, no sé, de bosque nativo. Y eso se deja incluido. Las gracias, José, por tu tiempo, las gracias a los comentaristas, Jimena, también Alberto, también a todos.